Habíamos quedado ya finalizando lo que era encefalitis, meningitis bacteriana, ¿no? Voy a poner la diapositiva previa. Ujú, listo. Entonces, habíamos mencionado que había una clínica característica de sospecha en cuanto a meningitis bacteriana, ¿no? Que teníamos que tener en consideración. Era la presencia de la triada, ¿no? Donde el paciente presentaba fiebre, alteración de la conciencia y rigidez de nuca. ¿Mm? A ver, entonces, ante esta sospecha clínica, también habíamos mencionado que no siempre iba a estar presente los signos meningios, ¿no? Entonces, pero ante una sospecha clínica, ya sea que el paciente viene por trastorno de conciencia, presenta fiebre, alguna alteración del comportamiento y nos haga sospechar, pues en base a la clínica, teníamos que determinar si había una sospecha de meningitis bacteriana. Si era así, este paciente tenía que realizársele una punción lumbar. Pero previo a la toma de punción lumbar teníamos que ver que no había contraindicaciones para ello. Y dentro de las contraindicaciones estaba que el paciente esté focalizando, tenga un déficit motor, que el paciente haya convulsionado o dentro de las otras características que el paciente presente inmunosupresión. Si era así, previo a la toma de la punción lumbar, era necesario hacerle un estudio de imágenes, ¿no? Mm, Sí. Entonces, un segundo, quiero ver dónde puedo. Ya. Era necesario poder hacerle un estudio de imágenes al paciente. Si descartábamos que no había algún compromiso de hipertensión endocranial, desviación de la línea media, alguna tumoración que esté desplazando las estructuras, entonces podíamos proceder a hacerle la punción lumbar al paciente. Esta punción lumbar tenía que tener algunas características para poder sospechar de meningitis bacteriana, ¿no? Dentro de estas características, eso era lo que quería comentarles antes de poder pasar al siguiente tema. Dentro de esas características, a ver, un segundo, quiero ver si acá puedo. Mm, mm, Ya, voy a hacerlo así nada más. Dentro de las características importantes a tener en cuenta en la meningitis bacteriana, era el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Dentro de ese citoquímico teníamos que valorar los niveles de glucosa. Para que sea bacteriana, la glucosa debería estar disminuida, ¿no? Debería ser menos de 40 miligramos por decilitro. Debe ser disminuida. Debe haber un consumo de glucosa. Y las proteínas estarían aumentadas. Por lo tanto, tendría el paciente tendría más de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Y el recuento de células tenían que estar por encima de 100 y podía llegar incluso hasta 5000, ¿no? O sea, un valor bastante elevado a comparación de las otras causas, ya sea vírica, tuberculosa, ¿no? Y esta celularidad tenía que estar a predominio de polimorfo nucleares, ¿no? Entonces, esta parte es importante que podamos fijar porque como habíamos mencionado, el diagnóstico inicial es en base a la clínica y el líquido cefalorraquídeo nos va a sumar la sospecha de con el diagnóstico definitivo lo tendríamos con el cultivo, ¿no? Que en nuestro cultivo de líquido cefalorraquídeo pueda crecer el germen. Entonces, estas características es importante que se puedan acordar, ¿no? Puede ser una pregunta de examen, paciente que viene con las siguientes características del líquido cefalorraquídeo, ¿no? De acuerdo a ello, mencione usted cuál sería la probable causa de meningitis, ¿no? Si es bacteriana, viral. Entonces,
Otro de los exámenes importantes que podemos hacer en líquido cefalorraquídeo y que nos orienta a la sospecha de una meningitis bacteriana es el dosaje de lactato, el cual tiene que estar por encima de 4 elevado, ¿no? Y por lo tanto nos haría inclinarnos más a la posibilidad que sea una meningitis bacteriana. Listo. En base a eso, iniciábamos nuestro tratamiento empírico, ¿no? Habíamos mencionado que dentro del tratamiento empírico era de acuerdo a los patógenos más probables. De acuerdo al grupo etario, de entre 2 y 50 años, lo más común era sospechar que esta meningitis bacteriana estaba causada por Neisseria meningitidis y por Streptococcus pneumoniae. Y para ello, el tratamiento recomendado era poder indicarle cefalosporina de tercera como una ceftriaxona asociado a vancomicina, ¿no? A dosis que pueda penetrar la barrera hematoencefálica. Listo. Entonces, ahora sí, era para poder recordar lo último de meningitis bacteriana. Vamos a pasar al siguiente tema que es encefalitis viral, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que sería la diferencia de una meningitis bacteriana con una encefalitis viral? Clínicamente, ¿qué nos haría sospechar que el paciente pueda estar teniendo encefalitis viral? A ver, ¿qué opinan? ¿Algún voluntario, chicos? ¿Y clínicamente está pidiendo? Sí, ajá, clínicamente. O sea, ¿qué me hace sospechar, de acuerdo a la clínica, que este paciente puede presentar encefalitis viral? Ya hemos visto que en la clínica de meningitis bacteriana hablábamos de la triada, ¿no? Fiebre, rigidez de nuca, alteración de la conciencia. ¿Cefalea? Cefalea, ya. Cefalea es uno de los síntomas pues, que van a estar con más frecuencia en una encefalitis viral. ¿Qué más? ¿Fiebre, doctora? Fiebre, ya, ajá, cefalea, fiebre. ¿Qué más? Fatiga. Disculpa, ¿qué mencionaron al último? No le escuché bien. Fatiga. Fatiga, no es característico. A ver, habíamos mencionado que dentro de la clínica característica de encefalitis viral, aquí, ¿se acuerdan? Lo que iba a predominar era la encefalopatía, o sea, la alteración de la conciencia. Eso es lo que predominaba en un cuadro de encefalitis. Mientras que en un cuadro de meningitis, lo que predominaba era los signos meningios, ¿no? Un síndrome meningio. Listo. Entonces, la encefalitis viral va a ser una condición que no es muy común, no suele ser frecuente, se va a presentar de más o menos entre 7 a 13 habitantes dentro de un grupo de 100.000, ¿no? Suele ser infradiagnosticada debido a que muchas veces se puede confundir con un cuadro psiquiátrico, porque como les mencionaba, lo que predominaba era la alteración de la conciencia. El paciente podía presentar un cuadro de alucinaciones, entonces se confundía mucho con un cuadro psiquiátrico, ¿no? Y este hecho de ser infradiagnosticada nos lleva a una alta morbimortalidad, porque si el paciente presenta una encefalitis viral y esta no es tratada oportunamente, las secuelas que pueden dejar en el paciente pueden ser de gravedad, ¿no? Entonces, dentro de su definición, se
se manifiesta que es una inflamación del parénquima cerebral que va a ser secundario a una infección viral. Dentro de los virus más comúnmente mencionados, habíamos dicho que era el virus del herpes simple. Y el cuadro predominante va a ser un síndrome encefálico, un síndrome encefalopático, ¿no? Va a haber trastorno de conciencia. Eso es lo que va a predominar, ¿no? Paciente puede haber cefalea, fiebre, pero la alteración de conciencia suele estar presente muy comúnmente en pacientes con encefalitis viral. Habíamos mencionado que la causa más común era el virus herpes simple, sobre todo el de tipo 1, pero vamos a ver que hay un grupo especial de pacientes que son inmunosuprimidos. Dentro de este grupo especial, la causa va a variar. Ya no es tanto el virus herpes simple, sino el citomegalovirus o el virus de inmunodeficiencia humana que van a causar la infección. En cuanto a las causas, se va a clasificar de acuerdo al momento en el que se va a dar esta infección, ¿no? Para ello vamos a recordar un poco de la fisiopatología de la encefalitis viral. Parte de este cuadro de infección, vamos a ver que inicialmente se va a producir un proceso infeccioso respiratorio, ¿no? Puede ser de vías respiratorias altas o también un proceso infeccioso a nivel cutáneo, ¿no? Esto va a generar una primoinfección. Puede entrar a un periodo de latencia, ¿no? Por lo tanto, el virus va a quedar en periodo latente en las terminaciones nerviosas sensitivas. Puede ser a nivel cerebral, puede ser a nivel del el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Y en estas zonas es donde queda en cuadro de latencia. Si este paciente tiene alguna predisposición genética, alguna alteración en su inmunidad, ¿no? Ya sea por un proceso infeccioso, por ejemplo, las neoplasias, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Este virus que estaba en periodo de latencia se puede reactivar. Y al momento de reactivarse es lo que produce el proceso inflamatorio del parénquima cerebral. Por lo tanto, la clasificación pueden ser posinfecciosas, o sea, posterior a una infección orofaringia o a una infección cutánea. Puede ser parainfecciosas, o sea, mientras está teniendo esta infección, se está produciendo también el compromiso a nivel encefálico. O en todo caso, también pueden ser de causas no infecciosas, o sea que no hubo una infección previa, sino que se puede deber también dentro de las posibilidades inmunológicas, ¿no? Producción de autoanticuerpos que producen una encefalitis. Entonces, ¿cómo se van a dar estas manifestaciones, no? Habíamos mencionado que dentro del tiempo de enfermedad es bastante agudo, incluso se puede desencadenar en horas, ¿no? Y a medida que va pasando los días, llegar hasta las 2 semanas, pues el paciente va a tener mayores síntomas, pero a la vez las secuelas neurológicas también van a ser mayores. Entonces, dentro de los datos tempranos iniciales de síntomas en estos pacientes, pues como bien lo han mencionado, el paciente va a tener fiebre, cefalea, puede tener algún cuadro de diarrea, eh, dependiendo, eh, dependiendo si está cursando con una infección, ¿no? Posterior a ello, algo muy importante que va a suceder, lo que les mencionaba, ¿no? Va a haber alteración de la conducta y la cognición y va a haber síntomas psiquiátricos. Es por eso que muchas veces se confunde con algún problema psiquiátrico como esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Paciente presenta confusión, desorientación, déficit de la memoria, la habilidad emocional, puede haber trastorno del sueño. Dentro de los síntomas psiquiátricos, paciente puede cursar con alucinaciones, puede tener em, tanto alucinaciones visuales como alucinaciones auditivas, ¿no? El lenguaje también va a haber dificultad para expresarse, puede haber mutismo, ecolalia.
Y a medida que va avanzando la infección, ¿no? Pasado ya los días, incluso el paciente puede convulsionar. Puede ser una convulsión generalizada, una convulsión focal, incluso el paciente podría llegar en estatus epiléptico, ¿no? Y a medida que va avanzando la clínica y esto no es tratado, pues cada vez más van a haber otras alteraciones como rigidez, distonías. Incluso el paciente puede llegar al coma si es que no damos un tratamiento oportuno. Dentro de las manifestaciones, estábamos conversando que uno de los predominantes, hasta un 90%, el paciente presenta fiebre y en un 80% puede llegar a tener cefalea, ¿no? Y el 70% de ellos desorientación. Crisis convulsiva es más extraño, de un 30-60%, porque usualmente suele ser pasada la semana, ¿no? Y dentro de la primera semana, si iniciamos el tratamiento oportuno, pues no vamos a evidenciar estas complicaciones. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primeramente, el diagnóstico es clínico, ¿no? El síndrome predominante va a ser un síndrome clínico de encefalopatía. A ello, igual como lo veíamos en meningitis bacteriana, vamos a sumar la evidencia de inflamación. Y esta evidencia de inflamación lo podemos observar a través del estudio de líquido cefalorraquídeo. Este líquido, esta alteración del líquido cefalorraquídeo también va a ser característico. Podemos también ayudarnos con exámenes auxiliares como neuroimágenes, electroencefalograma, que también nos puede indicar que va a haber un proceso inflamatorio, pero sobre todo el citoquímico va a cobrar una gran importancia en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hallar en el citoquímico del líquido cefalorraquídeo en una infección viral? Puede haber, aquí está, en la parte viral. En cuanto a lo que es la glucosa puede mantenerse dentro de lo normal, ¿no? En algunos casos, en la mayoría de casos no suele haber variación de la glucosa dentro de lo normal. Asimismo, como de proteínas, también puede estar dentro de lo normal. Pero lo que sí es característico es un aumento de la celularidad. Va a haber pleocitosis. Y esto va a ser a predominio mononuclear, linfocitos. Entonces es importante que podamos diferenciar cómo es las alteraciones del líquido cefalorraquídeo en una infección bacteriana y en una infección viral. Esto le parece, ¿está bien? Porque ya no lloré. Entonces, el citoquímico puede ser normal incluso al inicio, pero si predomina la clínica, entonces podemos repetir ese citoquímico en unas 24 a 48 horas y ver la variación, ¿no? Entonces, la sospecha para dar el tratamiento empírico es básicamente clínica, ¿no? Asimismo, también podemos hacer otros estudios al líquido cefalorraquídeo, como es la reacción en cadena de polimerasa para poder detectar virus de herpes simple. Este vendría a ser el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? La sensibilidad es bastante alta, de un 96 a 98%, así como la especificidad. Pero tenemos el detalle que este examen no suele estar a disponibilidad en la mayoría de instituciones, ¿no? Por el alto costo que genera. Entonces, nos basamos en la clínica y el citoquímico. El electroencefalograma también nos puede aportar información. Usualmente suele ser anormal en un 80%, ¿no? Y algo muy importante era lo que le mencionaba del líquido cefalorraquídeo, la pleocitosis, el aumento de células que van a ser a predominio linfocitario. Recordemos que dentro de las primeras 48 horas este líquido puede ser normal, porque como les decía, la encefalitis viral es un cuadro bastante agudo, incluso de evolución de horas nada más.
Algo importante que también sumaría a la sospecha de una encefalitis por virus herpes simple es la presencia de hematías, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces puede haber sangre en el líquido cefalorraquídeo también por causa traumática, ¿no? Al momento de introducir la aguja, pues se puede lesionar algún vaso sanguíneo y eso también puede dar presencia de hematías, ¿no? La ausencia de pleocitosis, o sea, si no encontramos células aumentadas en el líquido cefalorraquídeo, no va a excluir el diagnóstico de encefalitis. Es por eso que la clínica manda, o sea, primero es la parte clínica, aún mi líquido cefalorraquídeo esté normal, debería yo repetir, si la clínica sigue persistiendo, debería repetir en 24 a 48 horas una nueva punción lumbar, ¿no? Puede haber aumento de proteínas, o sea, proteinorraquia, ¿no? Usualmente está normal o levemente elevada. La glucosa, como les mencionaba, está dentro de lo normal. Listo. Entonces, ante la sospecha de clínica de encefalitis viral, o si ya lo hemos confirmado a través de un estudio de PCR para virus herpes simple, deberíamos instaurar el tratamiento de inmediato, ¿no? El tratamiento para pacientes que no tienen inmunosupresión son 14 días, 2 semanas, ¿no? ¿Qué indicamos? Aciclovir endovenoso. Si el paciente es inmunosuprimido, deberíamos llegar a las 3 semanas, 21 días. Repetimos la punción lumbar de acuerdo a la clínica del paciente. Si vemos que está empeorando, deberíamos hacer una nueva punción lumbar a las 72 horas para ver alguna variación de las características del líquido, ¿no? Asimismo, aparte de lo que es el estudio de líquido cefalorraquídeo, también nos pueden ayudar los exámenes de neuroimágenes, ¿no? Como en este caso, tenemos aquí una tomografía en la cual vamos a evidenciar que van a haber zonas de hiperdensidad, ¿no? Hiperdensidades que nos hacen sospechar de una inflamación a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Asociado a la clínica, al estudio de líquido cefalorraquídeo, pues van a sumar a la posibilidad diagnóstica de encefalitis viral. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya, chicos. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que quedarnos con de encefalitis viral? Es la clínica predominante, que es el trastorno de conciencia, y nuestro apoyo diagnóstico con el estudio de la punción lumbar, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo. Ahora pasamos absceso cerebral. Dentro de otras infecciones del sistema nervioso central, estábamos considerando el absceso cerebral. Habíamos mencionado que la clínica característica de absceso cerebral era la focalización, o sea que había presencia de déficit motor. Así como las otras infecciones, va a haber cefalea, va a haber fiebre, pero algo que va a caracterizar va a ser la focalización en estos pacientes, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que estas lesiones, ¿no? van a generar un efecto de masa a nivel cerebral, ¿no? Entonces, aquí tenemos un estudio de tomografía donde vamos a ver que hay una lesión hipodensa, ¿no? De bordes regulares, ¿no? Que podría sospechar de un infarto cerebral, pero el hecho de que sea de bordes muy regulares, pues tenemos que hacer el diagnóstico acá diferencial de que esto puede ser una colección, un absceso cerebral, ¿no? En base a la clínica. Cuando tenemos esta sospecha, vemos lesiones muy delimitadas, es necesario hacer una tomografía con contraste, ¿no? En este lado de acá tenemos tomografía con contraste y podemos ver que justamente ese contraste está generando captación alrededor de la lesión, ¿no?
la lesión capta contraste. Un infarto cerebral no captaría el contraste, ¿no? Se define como una colección en el parénquima cerebral. La incidencia va a depender de en dónde nos encontramos. Usualmente se presenta en países en desarrollo, ¿no? No es muy común esta patología. Se suele presentar más en hombres entre la tercera y cuarta década de la vida, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, vamos a ver que la infección para que llegue a nivel cerebral se puede determinar por dos vías, ¿no? Una de ellas por contigüidad, que más o menos es el 40%, y la otra por vía hematógena, un 60%. Un segundo, disculpe. ¿Cuánto pediría, ma? ¿Un blister? No, ya, ya. Ya. A ver, en cuanto a lo que es por continuidad que se puede dar en un 40%, vamos a ver que van a ser infecciones que van a estar muy cerca al cerebro. Dentro de ellas puede ser una otitis media, una sinusitis, un absceso dentario que está muy contiguo al cerebro y por ende la infección llega a nivel cerebral, ¿no? ¿En qué contexto se va a dar esto? En contexto de un paciente, ¿no? Que tiene algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, diabetes, también puede tener infección por VIH, un paciente que tiene alguna neoplasia, que está siendo sometido a quimioterapia, ¿no? Entonces, en estos pacientes va a haber un foco contiguo, ¿no? El cual va a diseminarse y va a generar una lesión a nivel cerebral. También tenemos que en la mayoría de los casos por diseminación hematógena, donde el paciente ha tenido previamente un foco ya infeccioso. Usualmente en la mayoría de casos son focos pulmonares o a nivel cardíaco, ¿no? El paciente puede tener un absceso pulmonar, neumonía, empiema, bronquiectasias a nivel pulmonar y por vía hematógena hace un foco metastásico a nivel del cerebro. Asimismo, en el caso de infecciones a nivel cardíaco, dentro de ellos la endocarditis bacteriana, ¿no? Lo cual se generan émbolos sépticos, estos viajan a nivel del cerebro y generan la colección, el acceso. Asimismo, puede haber otro tipo de infecciones, infecciones de piel, infecciones osteomielitis, ¿no? Que por vía hematógena van a llegar al cerebro. Estas son más extrañas aún, ¿no? Y por último, tenemos la inoculación directa, ¿no? Son pacientes que han sido sometidos a veces a cirugías, ¿no? Ha habido manipulación, ¿no? Y por ende se puede haber producido la infección. Recordemos que si es por vía hematógena y va a llegar pues por la sangre, puede llegar a diferentes partes del cerebro y estos abscesos pueden ser múltiples, ¿no? Mientras que por contigüidad suelen ser abscesos únicos. La lesión va a llevar tiempo a que se puedan, digamos, presentar por lo menos unas 2 semanas en sí. Entonces, la presentación clínica es mucho más de presentación subaguda, ¿no? No es tanto aguda porque lleva tiempo a que esta lesión vaya creciendo. Entonces, entre el primer y tercer día, ¿no? Se va a presentar, va a generar una inflamación en el área localizada, ¿no? A esta etapa le vamos a llamar cerebritis temprana, ¿no? Pasado el cuarto al noveno día, la lesión va a crecer. A ver, un segundo, disculpe.
Ya, chicos. A ver, continuando entonces. Más o menos al décimo día va a haber una encapsulación temprana. Y de los 14 días para adelante ya se denomina una encapsulación tardía, ¿no? En estos dos últimos estadios ya va a corresponder al absceso en sí. Entonces, a partir de las 2 semanas, el paciente puede empezar a presentar focalización dependiendo del tamaño del absceso también. Bueno, esta es una resonancia magnética donde podemos ver la lesión bastante limitada, va a ir captando contraste, ¿no? En FLIRE vamos a ver que genera como una hiperintensidad, ¿no? La captación. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a ver que presenta cefalea, fiebre, ¿no? A medida que se va organizando el absceso. Y finalmente, dependiendo del tamaño de la lesión, el paciente puede tener déficit neurológico, ¿no? Al inicio va a ser bastante inespecífico, puede haber cefalea de manera insidiosa. La clínica también va a depender mucho de dónde se localice este absceso. Digamos que puede darse en fosa posterior a nivel del cerebelo, entonces la clínica va a ser de paciente puede presentar mareos, puede tener alteración de la coordinación o puede ser que se encuentre a nivel occipital, por lo tanto va a tener problemas en cuanto a la visión. O si se presenta a nivel frontal, ¿no? En lóbulo frontal, va a haber alteración del comportamiento, ¿no? Sobre ello, pues siempre presente el tema de fiebre y o cefalea. Dependiendo del tamaño de la lesión, estas pueden generar efecto de masa, llevar a convulsiones de manera focal o generalizada en un 25% de los pacientes, ¿no? Y más o menos ya a la segunda semana se puede encontrar déficit focal tipo motor o sensitivo. Entonces, el diagnóstico nos va a ayudar en gran medida el estudio de imágenes, ¿no? El examen ideal sería realizarle una resonancia magnética con contraste, ¿no? O de lo contrario, tomografía con contraste, porque hemos dicho que estas lesiones de absceso van a captar contraste. Y es lo que nos va a ayudar a diferenciar de otras lesiones, siendo el gol estándar la toma de biopsia y mandar a cultivo de esta lesión, ¿no? Para así poder determinar cuál es el germen que lo está causando. En tomografía vamos a ver que se va a evidenciar lesiones hipodensas, ¿no? Va a haber también captación de contraste en anillo y puede acompañarse de edema alrededor de la lesión. Entonces, para estadios tempranos, la tomografía puede ser incluso hasta normal, ¿no? El estudio preferencial sería una resonancia magnética. Y vamos a tener que ver la diferenciación en cuanto a las secuencias, ¿no? En T1 y T2. En T1, en inicios tempranos, va a ser una lesión hipointensa y en T2, una lesión hiperintensa. A diferencia de ya cuando estamos en estadios ya tardíos, en T1 va a ser hiperintenso y en T2 hipointenso, ¿no? Esto es debido a que la lesión se va organizando y se va formando ya cada vez más el absceso con pared alrededor. Listo. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que decidir en base a los gérmenes que más lo suelen producir. Entonces, va a depender mucho de cuál ha sido el origen de este absceso, si es por contigüidad, si es por vía hematógena, ¿no? El tratamiento es empírico, ¿no? Y tenemos que elegir un medicamento que pueda atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Si la lesión ha sido a causa de una lesión contigua, periodontal, otitis, sinusitis, ¿no? El tratamiento empírico recomendado es utilizar metronidazol asociado a penicilinas o cefalosporinas. La dosis tiene que ser dosis altas para que pueda llegar la concentración hasta el sistema nervioso central. Si la vía es hematógena, entonces el germen más común están Staphylococcus aureus. Por eso
El tratamiento empírico está basado en vancomicina y metronidazol. Si la lesión ha sido por una manipulación, una cirugía a nivel del cerebro, ¿no? Vamos a indicar vancomicina, cefalosporinas de tercera o meropenem, ¿no? Sobre todo para poder cubrir pseudomonas, ¿no? Y meropenem porque porque llega a nivel del sistema nervioso central y atraviesa la barrera, pues, hematoencefálica. También se ha visto la asociación con esteroides, muy aparte del tratamiento antibiótico, poder asociar corticoides porque estos van a bajar la inflamación, el efecto de masa que produce y el edema cerebral que se está presentando. Vamos a usar desametasona 10 miligramos endovenoso como forma de carga y luego 4 miligramos cada 6 horas, ¿no? Dependiendo del tiempo. Usualmente el tratamiento de los abscesos cerebrales van a ser como mínimo 6 semanas, ¿no? Y el corticoide podemos darlo y vamos desescalando progresivamente. Es importante que dependiendo del tamaño de la lesión, estos abscesos tienen que asociarse también como parte del tratamiento un drenaje quirúrgico, ¿no? Sobre todo cuando está causando efecto de masa, cuando hay hidrocefalia o cuando vemos que tiene mala evolución clínica, ¿no? Y a pesar que estamos dando tratamiento, pues el paciente se sigue deteriorando. Entonces, por encima menos de 2.5 centímetros de tamaño, pues se recomienda solo tratamiento antibiótico y observar. Instauramos tratamiento empírico y al mes, dependiendo de la clínica del paciente, podríamos estar haciendo un nuevo estudio de imágenes para poder comparar si la lesión ha disminuido, ¿no? En cuanto al pronóstico y seguimiento, si no se da tratamiento, la mortalidad es muy alta, ¿no? Vamos a ver que hay predictores de mal pronóstico, por ejemplo, el deterioro del estado de conciencia del paciente previo a la hospitalización, o sea, para que un paciente con absceso cerebral venga con trastorno de conciencia, quiere decir que esta lesión es grande, quizás está causando mucho edema, efecto de masa, ¿no? Entonces, esa es una condición de mal pronóstico, ¿no? O que el paciente llegue en coma, ¿no? Donde se va a asociar una mortalidad del 60%, o en caso que el paciente tenga compromiso a nivel ventricular, ¿no? Donde también la mortalidad aumenta mucho más todavía. Dependiendo de la clínica, podemos hacer un control de imágenes a las 48 horas, a la semana y a las 4 semanas para poder ver la respuesta del tratamiento, ¿no? Usualmente, bueno, son 700 años. Listo. Ellos vivieron en el desierto. Eran pecadores. Ya, chicos. Eran pecadores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Esta imagen es muy importante que la puedan tener en cuenta. Aquí está el resumen, ¿no? De las infecciones que hemos visto en cuanto a lo que es una meningitis bacteriana, una encefalitis viral y cómo vamos a observar también en una meningitis tuberculosa. Eso faltaría complementar. En pacientes con meningitis por tuberculosis, la presentación también es subaguda, ¿no? Tipo los abscesos cerebrales, pues las manifestaciones se van a ir dando a la semana, a la segunda semana. Va a haber consumo de glucosa, no tan marcada como lo hay en la bacteriana. Puede haber aumento de proteínas, también como la bacteriana, o sea, miren, se parece mucho. En meningitis por TB disminuye glucosa, aumenta proteínas, muy parecido a la bacteriana. Pero el recuento leucocitario también es elevado, pero no es muy elevado, ¿no? Como el caso de las bacterianas que pueden llegar a 5.000, ¿no? En este caso, la tuberculosis de 0 a 500. Pero hay algo que lo diferencia y eso es importante que podamos fijar. En las meningitis bacterianas van a ser a predominio de neutrófilos polimorfonucleares
Y en la tuberculosis, meningitis por TB, van a ser a predominio mononuclear. Tengamos en cuenta que en los primeros días de la infección, sí, en la tuberculosis puede ser polimorfo nuclear, ¿no? Pero pasada la semana, ya vamos, si hacemos una punción pasada una semana de la clínica, ya encontraríamos que es a predominio mononuclear, ¿no? Ahí sería la diferencia con la meningitis bacteriana. Ahora, esto no es definitivo. Es por eso que la clínica es lo que va a predominar y la evolución del paciente, ¿no? ¿Qué pasa si yo instauré tratamiento para meningitis bacteriana? Entonces, a los 2, 3 días, yo debería ver que el paciente no empeore su estado de conciencia, ¿no? Progresivamente, tampoco no es que va a mejorar repentinamente, pero que el paciente pues se note una ligera mejoría. Pero al ver que no es así, entonces deberíamos repetir una nueva punción lumbar porque quizás el paciente en sí no sea algo bacteriano, sino puede estar agregado una meningitis tuberculosa o todo el cuadro puede deberse a ello, ¿no? Debido a que las características del líquido son muy similares, ¿no? Entonces, esta imagen es muy importante que la puedan tener en cuenta porque en base a esto es que también instauramos nuestro tratamiento. Ujú. Listo, chicos. Voy a coordinar con las delegadas